Bueno, muy buenas noches. Estamos en una nueva jornada más en este ciclo de formación política que hemos denominado Indianismo y Marxismo. El objetivo de este ciclo de formación política es el empoderamiento popular. El objetivo de este ciclo de formación política es potenciar las capacidades emancipatorias de nuestro país, en particular después del golpe de Estado. Estamos ante una serie de desafíos muy importantes y creo que hay que encarar esta serie de desafíos con un conjunto de armas ideológicas, con un conjunto de armas teóricas que busquen, por sobre todas las cosas, la emancipación social y el empoderamiento de los sectores obreros, campesinos, para generar condiciones de autonomía política y autodeterminación también económica. En este sentido, hemos invitado un conjunto de compañeros de la Patria Grande para poder trabajar un conjunto de temas. El día de hoy hemos invitado a Jaime Ortega. Él es mexicano, doctor en estudios latinoamericanos, un compañero que tiene una amplia trayectoria en la investigación de temas que tienen que ver con el pensamiento de René Zavaleta Mercado. Tiene una muy interesante producción teórica. En particular, le sugiero su tesis de maestría, que trata sobre el pensamiento de este gran pensador, valga la redundancia, René Zavaleta Mercado. Sin más, te agradezco, Jaime, por tu participación y comenzaríamos, por favor, con tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Un placer estar con ustedes, un placer comunicarme con el querido pueblo hermano de Bolivia, que es un pueblo al que queremos mucho, es un conjunto de naciones de las cuales hemos aprendido muchísimo en las últimas 2 décadas, desde aquellas batallas famosas por la Guerra del Agua y la Guerra del Gas, hasta la manera en que revirtieron los daños más visibles del golpe. Efectivamente, como tú has señalado, yo trabajé durante unos muy largos años el pensamiento de René Zavaleta, la obra teórica de René Zavaleta, particularmente la parte marxista. No era muy común en aquella época, era difícil encontrar sus obras. Recién cuando yo empecé a estudiar se publicó la edición de la Nacional Popular Boliviana, la de Plural de 2008-2009. La antología de Claxo, por supuesto, ayudó mucho, ¿no? La antología. Todo eso en gran medida gracias al texto de Luis Tapia, La producción del conocimiento local, que abrió un espectro. Y México tenía un vínculo inmediato, afectivo, teórico, de mucho peso en la obra de Zavaleta, muchos de sus alumnas y alumnos, algunas queridas y queridos amigos, como Elvira Concheiro o Lucio Oliver, ¿no? Y había recuerdos en su paso por la UAM Xochimilco, en su paso por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es decir, Zavaleta era un conocido bastante olvidado, ¿no? Era una situación curiosa. Después vinieron muchos más trabajos, algunos bastante, pues, criticables, me parece, como los de Mansilla, ¿no? Trabajos más de otro corte, que no eran justamente los que reivindicaban la potencia. Pero sin duda García Linera en primera fila y las obras completas, por supuesto, los trabajos de Diego Hiller, de Lucía Cadagia, de Marcelo Starzenbaum, que estuvo aquí hace unos días, han sido fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a exponer ahora, no sé si puedes proyectar o ya se está proyectando la exposición, Marcelo. Sí, ya ha aparecido la presentación. Adelante. Bueno, le llamamos a esto la totalidad como principio político. En realidad, desde que comenzamos a estudiar a Zavaleta, René Zavaleta, en el 2008, 7-8, nos dimos cuenta que había una presencia muy fuerte de la categoría de totalidad y que esta operaba de una manera muy particular, incorporándolo a las tradiciones de acumulación teórica, como le gustaba escribir a él, del marxismo en la región, ¿no? Era muy claro que el principio de totalidad, que era un principio muy clásico en el marxismo del siglo XX, era reformulado y puesto a trabajar productivamente en la obra de Zavaleta, pensando sobre todo la situación boliviana, pero después también la situación latinoamericana. Y esto es lo que nos ayuda a ubicarlo como un teórico fundamental y un marxista latinoamericano. Santiago Castro Gómez
en sus videos dice ahora que es quizá el segundo, en sus clases que da en YouTube, dice que es quizá el marxista más importante de la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que tiene mucha razón, y en parte porque a diferencia de otros autoras o autores, Zavaleta no estaba preocupado tanto por la exégesis, no estaba tanto preocupado por la forma del comentario, sino que ponía a jugar la obra de Marx y del marxismo, la tradición marxista, como un conjunto que permitiera movilizar las experiencias populares, las experiencias antiimperialistas, las experiencias proletarias, las experiencias campesinas, ¿no? Por supuesto, como individuo, Zavaleta era un personaje polémico, ¿no? Esto no tiene un trayecto, tiene una forma específica de incrustarse en las coyunturas bolivianas, ¿no? Con respecto a ese evento tan importante y del cual hay todavía mucho que aprender, como fue la revolución del 52, como lo fue el golpe del 64, como lo fue el golpe del 71, ¿no? Es decir, todo lo que se juega en la experiencia práctico-política de las clases subalternas. Y Zavaleta, a mí me sorprendió mucho siempre, desde que comencé a leerlo, la capacidad que tenía de argumentar, de reelaborar sus argumentos sobre la base no tanto de principios teóricos inamovibles, abstractos, sino sobre la base de la propia experiencia histórico-política. Entonces, creo que no voy a hacer un recorrido de toda su obra, ni mucho menos. Quiero centrarme en un conjunto de problemas, en un conjunto de dilemas que aparecen constantemente, desde mi punto de vista, en la obra de Zavaleta, particularmente la obra más marxista, que casi todo el mundo la ubica desde El poder dual, ¿no? El famoso texto publicado en el siglo XXI México, que es un texto, digamos, todavía a medio camino en la formulación teórica, en una incorporación más amable de Gramsci, más productiva de Gramsci, pero que claramente demostraba cómo Zavaleta buscaba hacer dialogar la teoría con la realidad, ¿no? Con la realidad de una región cruzada a sangre y fuego, por supuesto. Tengo que decir que de Zavaleta he aprendido yo otra cosa y que trato siempre de insistir, ¿no? Que es salirnos del doctrinarismo político, teórico, ¿no? Afrontar las coyunturas, y eso me llevaba a mí a buscar, por ejemplo, el interés que tenía el Zavaleta en obras como la de Max Weber, ¿no? Me parece que ahí hay señas interesantes, guiños importantes, que nos deberían de hacer también nosotros ejercicios similares con otros autores y autores de nuestra época, ¿no? Es decir, abrir los marcos de diálogo con el marxismo, ¿no? Y evidentemente un vínculo inmediato, pues son las trayectorias de lucha ideológicas y de lucha social y política de la región, que están por fuera del marxismo, que han dialogado con el marxismo, que en algunas veces se han fundido con él, que se lo han apropiado, que lo han reelaborado, ¿no? En el caso de América Latina, bueno, la perspectiva indianista, como se le denomina en Bolivia, aunque en otros lugares se le pueda llamar de otra manera, pues es uno de estos grandes temas. Justamente ahora que hablaba, antes de que entráramos, me recordaba este librito que es otro de los textos que hay que regresar, Los pueblos indígenas y la revolución guatemalteca, de Mario Palleras, que es otro de esos autores que, digamos, abre el diálogo entre estas perspectivas teórico-políticas, ¿no? Bueno, ya no doy más vueltas, comienzo, ¿no? Es claramente que la categoría de totalidad es una categoría muy propia del llamado marxismo occidental. Yo sé que la categoría de marxismo occidental per se, pues es problemática, hay muchas maneras de percibir o negociar el contenido del marxismo occidental, no solo Perry Anderson, no solo Merleau-Ponty, ahora también tenemos ya a Martin Gay, tenemos ahí a un brasileño, ahora no recuerdo el nombre, tenemos a Domenico Losurdo, Marcelo Starson ha hecho un trabajo sobre las muchas categorías de marxismo occidental, ¿no? Y que obviamente no refieren solamente a Occidente en cuanto a geocultura, sino a un conjunto de problemas y de dilemas que atraviesan a esa misma geocultura.
La totalidad es la categoría central, es una categoría que podemos leer en la filosofía clásica alemana, ¿no? En Kant, en Hegel, por supuesto, en Marx, y que desde mi punto de vista, al menos esa fue una de las conclusiones de la tesis de maestría que tú mencionas, que está disponible en el repositorio de tesis de la Universidad Nacional acá en México. Esa categoría yo en aquel momento lo ubicaba vinculada obviamente al trabajo de Lukács, ¿no? Es decir, el trabajo de Georgi Lukács, que el próximo año va a cumplir ya 100 años, Historia y Conciencia de Clase, si no estoy mal en fechas. Este conjunto de ensayos, uno muy reivindicativo de Rosa Luxemburg, que ayer cumplió también años, pues es la gran obra, ¿no? Es uno de los grandes momentos, es una rehabilitación del marxismo hegeliano, es una rehabilitación de la categoría hegeliana de totalidad, pero, digamos, trabajada a partir de la problemática marxista. Y la problemática marxista pues incluía ya no el desarrollo del espíritu, ¿no? el desarrollo de la historia, sino el desarrollo de ese concepto de historia a partir de pues la lucha de clases, el conflicto, ¿no? La dominación del capital, ¿no? Entonces hacía perfectamente bien, encuadraba bien con el marxismo esa categoría que Marx trabaja, por supuesto, de manera práctica, ¿no? Como diría Althusser, en estado práctico está presente la categoría, no le dedicó un tratado en Marx específico, como no se lo dedicó a la dialéctica, sino que está operando en la obra, ¿no? Y esto siempre ha sido problemático y ya ha habido intentos múltiples de desbrozar qué significaría esta categoría, ¿no? En Lukács es muy claro que, y me refiero sobre todo a Historia y Conciencia de Clase, que lo que se juega es que la totalidad es más que la suma de las partes, la totalidad es la determinación de hecho de las partes, es el todo sobre las partes, es decir, las partes son una expresión del todo, ahora voy a decir a eso, ¿no? Es decir, hay un complejo de relaciones y de procesos que determinarían, condicionarían o habilitarían la existencia o la forma de cada una de esas partes, ¿no? Es decir, la sociedad frente al individuo o el individuo frente a la sociedad, el capital global frente a los capitales más pequeños, locales, el sistema mundial, en otro lenguaje, a las naciones, es decir, lo que habría sería un principio, un todo que articularía y determinaría las partes, ¿no? Este es el planteamiento de Lukács. Es un planteamiento interesante, importante y un planteamiento criticado, sobre todo a partir de la emergencia de la obra de Althusser. Althusser cuestiona esta visión de la totalidad, que la considera él una forma expresiva de la totalidad, en donde las partes expresan al todo, ¿no? Es decir, y Althusser ahí se coloca críticamente, sin renunciar a la categoría de totalidad, reformulándola como el todo complejo y articulado, le llama él, criticaría la no autonomía de las partes, ¿no? Y él apostaría por un privilegio de la coyuntura frente a la totalidad, ¿no? Es decir, la coyuntura, por eso se hablaba de autonomía relativa, de las coyunturas, los momentos específicos, las relaciones, tendrían autonomía relativa, harían parte de esa totalidad, pero autónomamente, es decir, con sus propias reglas, con sus propias formas de operar, con sus propias mediaciones, ¿no? Aquí se juega todo el lenguaje hegeliano introducido por Lukács, ¿no? La totalidad, la parte y la mediación, ¿no? Es decir, ahí estaría el conjunto. Consejo aparte, si a alguien de las y los escuchas le interesa el tema Lukács, que ahora es muy popular en Brasil, en Argentina, muchos estudiosos de la obra de Lukács, si a alguien le interesa, si uno lee la obra de Lukács con estas categorías, totalidad, mediación, va a entender mejor desde su teoría de la novela hasta Historia y Conciencia de Clase, pasando por la ontología. Hay un conjunto de categorías que van a acompañar su obra, ¿no? Ahora voy a decir algo más sobre esto. Les decía, entonces, Lukács pone la preeminencia de la totalidad, Althusser pone la preeminencia de la articulación de las partes, ¿no? Que serían
relativamente autónomas frente a esa totalidad. Y no solo eso, además podrían ocasionalmente ser las que determinarían al todo, ¿no? Es decir, el todo ya no tendría un privilegio tan claro como sí lo tendría con Lukács, ¿no? Esto, por supuesto, me ha colocado en el trabajo sobre la obra de Zavaleta en esta ambivalencia, en este jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? Es decir, partimos de una matriz, que es la matriz dada por la obra de Marx, por el espacio teórico marxista, pero dos maneras de comprender dentro del marxismo occidental. La de Lukács, que privilegia el proceso global, que privilegiaría los momentos acabados, los grandes procesos, y la de Althusser, que le daría sentido a partir de las coyunturas, de los momentos específicos, ¿no? Son dos maneras que están presentes, me parece a mí, de manera muy clara en el marxismo occidental y están muy presentes desde mi punto de vista en la obra de Zavaleta, ¿no? En Lukács estaría la correspondencia, la idea de que el principio epistemológico de la totalidad es siempre de una correspondencia entre todo y partes, y en Althusser estaría el principio de la no correspondencia, ¿no? Es decir, que hay momentos en donde la totalidad no es heterogénea, no es uniforme, sino que, vamos a decirlo con el lenguaje que les gusta a algunos, pues sería estriada, ¿no? Sería abigarrada, ¿no? No sería plana, no sería tersa, ¿no? Sino que estaría llena de huecos, de silencios, de autonomías, de procesos que romperían con la heterogeneidad de la totalidad. Esto hay que recordarlo, involucra, por supuesto, ya en términos fuertes, involucra el sujeto político, es decir, si hay un sujeto político puro, claro, siempre igual a sí mismo, ¿no? En la totalidad lukácsiana era muy claro que era el proletariado, o si más bien el sujeto político pues está en realidad determinado por las coyunturas, ¿no? El sujeto político asume formas diversas a lo largo de la historia, ¿no? Tiene que ver con la noción de tiempo histórico, por supuesto, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Para ponerlo en términos más claramente del lenguaje de la crítica de la economía política. La versión lukácsiana comenzaría su periplo diciendo que el mercado mundial es en realidad el principio, ¿no? Aunque históricamente sea el último lugar al que se llega, el mercado mundial, es decir, la totalidad, es el principio básico epistemológico, ¿no? Es decir, podemos analizar el capital porque sabemos que ocurrió el mercado mundial, ¿no? Esa sería la versión lukácsiana, ¿no? En términos de la crítica de la economía política, ¿no? Es decir, no importa que históricamente sea lo último, epistemológicamente es el inicio, ¿no? Versus, o sea, la universalidad del capital, versus la otra versión que diría, digamos, no se la achaco yo a Althusser, sino que la desprendo de Althusser, sería, en realidad, todos esos procesos contingentes que hoy llamamos el mercado mundial y llamamos el capitalismo, no eran el capitalismo, sino que fueron encuentros casuales, fueron encuentros contingentes que nadie previó, que nadie determinó, y que en su articulación y encadenamiento fueron construyendo esta versión de la civilización moderna, ¿no? Es decir, serían dos maneras distintas de concebir la totalidad y de concebir el lugar de las partes, ¿no? Es decir, ya en el trabajo, por eso Althusser insistía en que el problema de la ciencia de la historia, porque en la ciencia de la historia no podrías tú hacer lo que el privilegio del mercado mundial, ¿no? Como un dado, sino como una construcción contingente, aleatoria, no programada, no proyectada, sino, digamos, entreversada por los complejos caminos de la historia, ¿no? Es para ponerlo un poco en términos de los Grundrisse, el capital, ¿no? Les decía, yo ubicaba siempre a Zavaleta como un lukácsiano, ¿no? Mi hipótesis de lectura fue, y esto se replicó en un libro que coordinaron Diego Hiller y Hernán Ubiña en Quimantú, en la editorial Quimantú de Chile, que la hipótesis de lectura es que Zavaleta es en gran medida uno de los grandes
receptores, digamos, ¿no? De la obra de Lukács, no a la manera de comentario, no a la manera de tratado teórico-filosófico, sino a la manera de la incorporación de Lukács, ¿no? Y esto está muy claro en el concepto de Zavaleta de horizonte de visibilidad, ¿no? Es decir, lo que Zavaleta está viendo en la situación boliviana es, por supuesto, el desarrollo de las formas universales del capital que pueden ser esas condiciones que da la emergencia y el dominio del capitalismo pueden ser siempre utilizadas de manera productiva por lo que él en ese momento considera es el sujeto político, que es la clase, ¿no? Es decir, el problema de la clase es un problema fundamental y sin el cual no podemos entender esta recepción del pensamiento de Lukács por parte de Zavaleta, ¿no? Es decir, si en algún país de América Latina hacía sentido la proposición lucachana, ese era Bolivia. Simple y sencillamente porque tuvieron la única revolución hecha por obreros, ¿no? No hay más salida, ¿no? Ningún otro movimiento popular logró tal cosa como la que hicieron los mineros bolivianos, ¿no? Y esa revolución que quedó oscurecida entre el agrarismo radical de la Revolución Mexicana y la perspectiva socialista de la Revolución Cubana, no nos hemos dado el tiempo de recuperarla en todas sus lecciones. Y Zavaleta sí la recuperaba con todos sus dilemas, ¿no? Como una clase obrera tan clara, tan poderosa, tan politizada. Al mismo tiempo era una clase que respondía siempre y construía instrumentos que no parecían ser los adecuados, ¿no? Atrapada, digamos, ¿no? En términos llanos por el nacionalismo revolucionario. Entonces, ese debate está puesto en la obra de Zavaleta y en ese debate es que la obra de Lukács tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, hay una serie de condiciones sociopolíticas, de relaciones y de procesos que, dice Zavaleta, se pueden utilizar productivamente. Es el horizonte de visibilidad. Hay condiciones para una epistemología por parte de los grupos subalternos, ¿no? Es decir, sería la utilización productiva del capitalismo, ¿no? El capitalismo es un conjunto de relaciones que nos dejan un legado epistemológico, que ¿cuál es? La universalidad, ¿no? Si todos estamos conectados con todos, dice Zavaleta, todos necesitamos a todos, ¿no? Es decir, relaciones necesarias, no voluntarias, relaciones universales, ¿no? Y es eso, ¿no? Es decir, es el desarrollo del capitalismo el que permite hacer esto, el que permite superar los escollos parcelarios en realidad, aunque dice Zavaleta, las clases dominantes, dice, no solamente no contestan a las preguntas, sino que además organizan, dice, preguntas falsas, ¿no? Es decir, siempre está jugándose este asunto, ¿no? ¿Qué es lo importante, me parece a mí, de la apropiación lucachana que hace Zavaleta? Que pone en el centro el sujeto productor de la totalidad, ¿no? Es decir, la totalidad no es producida sino en un corazón que sería la clase trabajadora, ¿no? Pero que tiene escollos, tiene problemas, tiene dilemas a la hora de reconocerse, ¿no? A la hora de reconocerse. Como la productora, como la autoproductora de esa totalidad, ¿no? Es decir, se crea un mundo el cual después es alienado, enajenado, y ni siquiera hay capacidad teórica de racionalizar ese proceso, ¿no? Entonces, creo que sí hay una perspectiva muy, muy lucachana en Zavaleta. Me parece también, y esto yo no lo exploré en aquellos momentos, sino que lo he explorado después, de aquellos momentos de la tesis de maestría, es que hay otra parte de la encrucijada teórico-política que le permite pensar Bolivia, le va a permitir pensar América Latina. Y es decir, todo lo que tiene que ver con la categoría de sociedad abigarrada, con los principios epistemológicos, con las formas de articulación, con el privilegio ya no de la correspondencia entre el todo y las partes, entre lo universal y lo particular, sino en su anverso, en la otra cara de la moneda, que es el problema de la crisis, ¿no? Tú decías, Marcelo, al principio, la crisis se enseña, pues eso es una lección profundamente zavaletiana, ¿no? Es quizás Zavaleta el pensador más radical de la ruptura, porque no la piensa solamente en términos de
deseo, ¿no? De que ojalá haya una ruptura, sino que la piensa en términos de su utilización práctica epistemológica. La crisis es un lugar epistemológico, la crisis es un lugar de enseñanza, la crisis es un lugar fundamental para las sociedades que, como las latinoamericanas, particularmente la boliviana, ese proceso de totalización del capital no es tan pleno, no es tan claramente pleno, o en dado caso si lo es pleno, demuestra su heterogeneidad, ¿no? Siempre hubo discusiones, ¿no? Todas las teorías de la dependencia, todas las teorías de la modernización, la sociología misma, la existencia de la sociología latinoamericana responde a este problema. Tiene muchos nombres, ¿no? Y la literatura lo encontramos con muchos nombres: modernidad, tradición, desarrollo, subdesarrollo, dependencia estructural. Todas refieren al mismo problema, con variables distintas, por supuesto, que es, ¿nos parecemos o no al supuesto universal, ¿no? ¿Nos parecemos? ¿En qué medida sí nos parecemos? ¿En qué medida no nos parecemos? ¿En qué medida se negocia ese universal, ¿no? Y para Zavaleta la crisis aparece como un momento esclarecedor, ¿no? Como un momento de claridad sobre las articulaciones que tiene el todo y las partes, ¿no? La tensión, está más clara la tensión entre el todo y la parte, ¿no? En el poder dual en América Latina, dice Zavaleta, una frase maravillosa, ¿no? Entre la lógica del mundo, es decir, la lógica universal, y la lógica del lugar, siempre va a vencer la lógica del lugar. Es decir, la tensión entre el todo y la parte es permanente, es irresoluble, y hay que afrontarla, ¿no? Dice Zavaleta, esta frase me encanta, ¿no? Es decir, categorías tan poderosas, quizá como todas las categorías, ahí dice Calvas, dice, es esclavas de sus imposibilidades o huecos, ¿no? Es decir, incluso las categorías más potentes, más poderosas, más importantes, ¿no? Podríamos pensar nosotros aquí la categoría de capital, la categoría de desarrollo desigual, la categoría de totalidad, la categoría, todas son esclavas de sus imposibilidades y sus huecos, dice Zavaleta, en esta manera tan prístina que tenía de exponer algunos problemas, ¿no? Tan lúcida. Dice Zavaleta en este respecto, y la puse, ¿no? Con justa razón, el término mismo de articulación ha sido después discutido, porque sin duda no se trata solo de un acuerdo entre diversidades, sino de la calificación de unas por otras, de tal suerte que ninguna de ellas mantiene la forma de su concurrencia, ¿no? Esta cita, ¿a qué refiere esta cita? Bueno, justamente a cómo los particulares, las partes, ¿no? Cómo las partes se articulan, pero esa articulación nunca es anodina, nunca es inocente, ¿no? Es una articulación que determina. Este es otro Zavaleta, ¿no? Este ya no es el Zavaleta solamente del principio de totalidad, sino de que el principio de totalidad en sí tiene que ser repensado, ¿no? Y tiene que ser repensado pues a partir de la manera en que se dan las articulaciones, ¿no? Esto lo podemos pensar en escalas, ¿no? Las escalas nacionales siempre han sido las privilegiadas, luego estuvo la escala regional, la escala del mercado mundial, es decir, hasta qué punto la concurrencia, como le llama él, es decir, la aparición en la historia, la aparición práctica política de los sujetos, sean estos sujetos locales, sujetos nacionales, sujetos transnacionales, hasta qué punto esa concurrencia no cambia justamente en sus articulaciones, ¿no? Esto es un principio para pensar la geopolítica, es un principio para pensar las formas de la lucha política local, de las tendencias en las regiones, por supuesto, también, ¿no? Y bueno, y la última cita que les puse ahí, que es una que me gusta mucho, ¿no? La idea misma de totalización es algo que no está nunca adquirido para siempre, y así la nación puede existir más en el seno de un proyecto o pronóstico colectivo que en el medio de una homogeneidad exhausta. Y por lo demás, incluso lo que se ha hecho general, tarde o temprano, tiende a convertirse en el simbólico conservador de lo particular, ¿no? Es decir, a diferencia de Lukács y de Althusser, creo que Zavaleta esto sí lo ponía en la historia,
¿no? Lo ponía en la lucha política. Nunca hay totalización plena, nunca hay una totalización cerrada, última, ¿no? Sino que los procesos de totalización, es decir, los procesos de establecimiento de relaciones y procesos aparentemente universales, se agotan, tienen fin, llegan a crisis, llegan a momentos de crisis, ¿no? Y lo que era antes la universalidad termina siendo, dices, una frase poderosísima, ¿no? El simbólico conservador de lo particular. Esto es muy, muy sugerente, ¿no? Es decir, no solamente es un Zavaleta repetidor de Lukács, no es un Zavaleta que pone a Lukács en la historia, ¿no? Así, en la historia de la nación, en la historia de los procesos, en la historia del desarrollo de las relaciones sociales, ¿no? Ya se me está acabando. Bueno, creo que esta es la última, sí. La prueba de la historia, ¿no? Es decir, es muy divertido. Cuando uno toma clases de filosofía, le dicen que Kant tenía una visión de la totalidad, pues, trascendental, es decir, más allá de las prácticas, ¿no? Más allá de la historia un poco, ¿no? Una visión de la totalidad más allá de tiempos y espacios. Y le dicen que Hegel sí lo puso en la historia, ¿no? Y claro, uno lee a Hegel y lo único que no ve es la historia, ¿no? Entonces, parece que Lukács se iba a poner a jugar esas categorías en la historia, pero se queda igual en un nivel de abstracción grande, no hay referencia empírica, ¿no? El proletariado de Lukács es un proletariado imaginario, en realidad. Es un proletariado que ocupa un lugar central epistemológico y políticamente, pero es inexistente, ¿no? Es inexistente, no tiene concreción. La gran ventaja de Zavaleta es que él sí le pone rostro, ¿no? Y es un rostro indio, por supuesto, es un rostro minero, ¿no? Es decir, Zavaleta sí está probando las categorías en la historia, ¿no? Esto es lo que explica, y ahí un poco la idea de la no correspondencia y de la crisis, ¿no? Esto es lo que explica que no vea que tiene que haber correspondencia entre desarrollo de fuerzas productivas y desarrollo de relaciones sociales, ¿no? Justamente lo que destaca el capitalismo latinoamericano es que no hay esa correspondencia, ¿no? Que el desarrollo de las fuerzas productivas a nivel global no es el mismo a algunos niveles regionales o locales, ¿no? El desarrollo de una clase no es necesariamente el desarrollo de una conciencia de tal o cual tipo, sino que la historia tiene sus propias tradiciones, tiene sus propios argumentos, ¿no? Los argumentos locales, y que esas terminan pesando, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es despejar cualquier idea de que hay traiciones, ¿no? Que las clases están siendo traicionadas permanentemente por dirigencias, burocracias, partidos, líderes. No. Es decir, las clases actúan como pueden actuar, actúan como su instinto, su capacidad, su trayectoria, su lucidez, ¿no? Y ya esto es la historia, esto no es el ideal de una filosofía de la historia, ¿no? Es la historia real, concreta, de las luchas, de las pugnas, de las tensiones, de las herramientas. Y a veces eso hace cortocircuito, ¿no? Cuando uno trae las categorías de historia y conciencia de clase de Lukács, pues no parece hacer sentido, ¿no? Ese es el vuelco que da Zavaleta. Sí se colocan las coyunturas. Después puede que haya gente a la que no le guste la postura que tomó Zavaleta, ¿no? Eso es probable, eso siempre va a ocurrir. Pues, no podemos replicar las condiciones para saber qué era lo que estaba viendo, pero está metido en la lucha política, está metido en la coyuntura, ¿no? Y eso es lo que habilita algunas ideas, ¿no? Sugerentes de Zavaleta. No solo la crisis como método de conocimiento, no solo la crisis como lugar en donde se destacan las articulaciones, otras que ya no desarrolló tanto, pero que están presentes, sobre todo en lo nacional popular y en algunas otras obras, como es, por ejemplo, el paso de la categoría de la forma clase a la forma multitud, ¿no? Un ensayo muy sugerente. Obviamente esto a los más, digamos, casados con las categorías, no les
no les gusta, ¿no? Pero obviamente Zavaleta estaba viendo que había ya emergencia de posibilidades de ruptura, de expresiones de la politicidad de los sujetos subalternos diversas, ¿no? Y la multitud aparece ahí, ¿no? Y hoy hace mucho sentido lo de multitud, ¿no? Hay un vínculo con la obra de Spinoza, que es una alternativa a la versión hegeliana del marxismo, por supuesto, y no parece estar tan clara en Zavaleta ese vínculo, pero nosotros hoy sí la podemos ver y sí podríamos repensar la forma multitud, ¿no? Estamos en una época donde eso permite, es posible pensarse. Otras ideas, ¿no? La del Estado como síntesis determinada de la sociedad, ¿no? Es decir, el Estado no es un sujeto, el Estado no es un ente, ¿no? Como a veces aparece en los discursos políticos. El Estado es una construcción civilizatoria, ¿no? Es una construcción de la sociedad capitalista, es una construcción necesaria, pero donde no solo concurren los capitalistas, concurren también las clases subalternas. Y se dan procesos de articulación, ¿no? En donde, dice Zavaleta, por momentos el Estado puede estar por delante de la sociedad, ¿no? Esto está en el Estado en América Latina, el texto, donde señala esta posibilidad, ¿no? Es decir, el Estado es, en tanto construcción de relaciones de fuerza, puede ser determinado en algunos momentos, ¿no? De una forma más avanzada, dice él, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es otro tema que aparece ahí. La sociedad civil, que sería el contrario, ¿no? La sociedad civil como un espacio a determinar, la sociedad civil nunca como un espacio plenamente subalterno, ¿no? Puede ser un espacio colonizado por las élites, puede ser un espacio colonizado por el capital, ¿no? Y eso, no sé, en Bolivia, pero en México hace mucho sentido, ¿no? Todo esto en los últimos años, ¿no? La sociedad civil es todo menos un lugar neutral, ¿no? Es un lugar de disputa política, es un lugar de politización, de proyectos, de fuerzas, ¿no? Muy diversas, ¿no? Y sobre todo la última parte donde todo esto está jugando con claridad, ¿no? Todo esto de Lukács, Althusser, el marxismo, las categorías, es pues en los trayectos concretos. Dice Zavaleta, la teoría del Estado es la historia de cada Estado, ¿no? O sea, si no puede haber una teoría general de la historia, pues porque cada historia de cada Estado es particular. Entonces, renunciar a esa posibilidad, ¿no? A menos de que sean líneas tan grandes y generales, principios tan abstractos, que, bueno, no diga nada, ¿no? Pero en general dice no hay teoría general del Estado, pues porque cada Estado tiene su propia historia, ¿no? Y cada historia es el desarrollo de la producción, consumo, ¿no? De las formas del mercado, de los mercados nacionales, la manera en que las clases concurren, la manera en que adquieren cultura, trayecto, se politizan o no. Entonces, las sociedades y las clases, ¿no? Son relaciones permanentes de fuerza que pues no están determinadas, ¿no? Es decir, no hay providencialismo en Zavaleta, no hay misiones históricas, hay coyunturas, hay lucha política, hay culturas nacionales, hay pruebas locales de las categorías, ¿no? Hay desarrollos locales de las categorías, ¿no? Esto aparece mucho en la última gran obra, que es lo nacional popular, ¿no? Es decir, la ecuación histórico-social, ¿no? Cómo encontramos y cómo resolvemos esas ecuaciones, ¿no? Cómo actúan las sociedades de manera distinta a los estados, cómo las sociedades construyen estados distintos, cómo las clases capitalistas se comportan distintas, ¿no? Todo esto son ensayos muy sugerentes, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el Estado en América Latina, donde Zavaleta se pone a reflexionar sobre Argentina, México, Chile, Bolivia, y se va dando cuenta, ¿no? de los ánimos de las clases al momento de estas construcciones sociopolíticas, ¿no? Se da cuenta que hay unas que están aspirando a construir algo que nunca logran construir, hay otras que logran establecer mejor acuerdos de dominio, ¿no? Es decir, demostrando una vez más, ¿no? Que no hay
universalidad, incluso en un tema tan universal como este, ¿no? Es decir, que al final todo se juega en las formas concretas y específicas y en gran medida determinadas por la crisis, ¿no? Por los momentos de crisis, de ruptura, de no correspondencia. Ya estoy por terminar. ¿Qué hay, no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir todavía? Yo pienso mucho en... Voy a... Ya. Ya dejé de compartir, ¿no? Pienso mucho en las tareas pendientes que tenemos con Zavaleta, ¿no? Creo que una es el Zavaleta crítico y analista de la coyuntura, ¿no? No tenemos ningún trabajo que reflexione. Y hay ensayos sugerentes, ¿no? El ensayo del Chen el Churo es un gran ensayo de análisis político, ¿no? Eso es una manera de pensar la política, más allá de, digamos, versiones burdas, ¿no? Es una manera marxista de analizar la coyuntura, ¿no? Habría que revisar qué más ha hecho Zavaleta en torno a eso, ¿no? Creo que Zavaleta también expresa un cruce entre Althusser y Gramsci, ¿no? Creo que es una corrección sobre muchos de los desvaríos o de los dispares al de Althusser con Gramsci, ¿no? Y eso es muy importante, eso no se ha hecho, ¿no? Hay algo se ha hecho, obviamente, Luis Tapia algo ha hecho sobre la lectura de Gramsci, ¿no? Pero me parece que hay más elementos en juego de la trayectoria del marxismo occidental. Y lo último es la lectura histórico-epistemológica que hace de la emergencia indígena, muy leve quizá, ¿no? Obviamente como después va a venir, en lo nacional popular, ¿no? Ahí sí hay un pendiente, ¿no? Bueno, en Bolivia Hoy, el libro de compilación de Bolivia Hoy del siglo XXI, hay algo ahí, ¿no? Es la apertura a las fuentes del taller de historia oral, toda esta cuestión, ¿no? Yo creo que hay muchísimo trabajo que hacer todavía con René Zavaleta y muchas maneras de pensarlo. Otro tema que está ahí y que no ha sido desgraciadamente estudiado es la lectura del Capital de Zavaleta, ¿no? Es decir, que no es de nuevo una lectura historicista, no es un comentario, es una lectura en práctica, ¿no? Subsunción formal y subsunción real como categorías que funcionan para la operatividad de la comprensión de la historia. Eso me queda claro que todavía tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay. Si te parece, lo dejo aquí, Marcelo, espero no haberme pasado demasiado. Muchas gracias, Jaime. Estaba muy interesante el conjunto